Hoy Charlie Watts está de cumpleaños, baterista muy subvalorado junto a Ringo Starr. Sí, baterista muy subvalorado porque era el mejor baterista para los Rolling Stones, por supuesto. Acabo de ver por qué veía yo algo de los Rolling ayer. Porque por un concierto en el que estuvo Florence Welch cantando Wild Horses con Mick Jagger. Pero siendo un baterista subvalorado, yo no lo consideraría entre los mejores bateristas del mundo, y a Ringo Starr sí. A Ringo Starr sí, y miren que me costó años. Yo durante un tiempo dije, y ahora me avergüenzo, que Ringo Starr era el tío con más suerte del mundo, se había juntado con 3 genios y le habían resuelto la vida. Y no es cierto, es que cuando realmente te concentras en una canción como Something, por ejemplo, en canciones que parece que no tienen mayor chiste y te concentras en lo que hace la batería, es que esto es maravilloso, pero es que esto es una genialidad, pero es que esto tiene un ingenio y una visión de lo que es la canción y de cómo trabajar en la canción absolutamente admirable. Pero bueno, Charlie Watts de todos modos era un grande de los grandes y se le quiere muchísimo. Phil Collins mencionó que el redoble de la canción A Day in the Life es muy difícil de hacer, así que Ringo Starr tiene una gran técnica. Sí, tiene una gran técnica y tiene una ventaja y algo que hace que algunos de sus sonidos sean muy difíciles de hacer. Él es zurdo y todo redoble lo empiezas con la derecha. El ataque de la batería, ahora lo he visto que mi hijo está estudiando batería, se hace realmente con la derecha, salvo si eres zurdo, y entonces él empezaba los redobles con la izquierda, y esto para un diestro es muy difícil. Entonces algunas la maravillosa entrada de Come Together es muy difícil para un baterista diestro y más fácil para un baterista zurdo.